Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio en que cada domingo revisamos qué es lo que ha pasado en la Convención Constitucional. Bueno, y esta última semana fue particularmente especial porque el Pleno, es decir, todos los convencionales comenzaron a pronunciarse, a votar las normas para la nueva Constitución. Por eso muchos calificaron esta semana de histórica, pero también diría yo de intensa por el amplio debate que es lógico que se vaya generando. ¿Qué fue lo que ocurrió? El martes se votó en general el informe de la Comisión Sistemas de Justicia y el miércoles también en general el informe de la Comisión Formas de Estado. Veamos qué es lo que pasó el jueves cuando se empezó a abordar en particular, es decir, en detalle, los temas de justicia. 93 votos a favor, 58 en contra y 2 abstenciones. Las 6 de la tarde con 15 minutos fue la hora de la votación para la debatida propuesta de pluralismo jurídico que busca que el Sistema Nacional de Justicia conviva con otros exclusivos para los pueblos indígenas. Será devuelto a la comisión para que elabore una segunda propuesta. Pese a que 48 horas antes la idea había sido aprobada en general por el Pleno, este jueves, tras un nuevo debate en la votación en particular, consiguió 93 de los 103 votos necesarios, rechazándose de esta forma los sistemas jurídicos para pueblos indígenas. Un resultado provocado por la postura de los colectivos socialista y del apruebo, que empujaron así una nueva revisión del texto. Primero hay que establecer cuáles son o cómo se van a vincular la legislación de los pueblos originarios con el derecho nacional. No pueden haber sistemas paralelos que no tengan ninguna conexión entre ellos, tienen que complementarse y ese complemento tiene que quedar debidamente establecido. Tal como está redactado no solo es impreciso, sino que plantea como fuente del derecho estándares internacionales y no normas y principios del derecho internacional de los derechos humanos y por lo tanto tiene un problema y además tampoco establece el rol de unificación que debe tener la Corte Suprema. Tras 2 días de votaciones en general, estaba todo listo este jueves para una jornada histórica. Por primera vez el Pleno de la Convención se reunió para analizar y votar en particular las normas que lograron el visto bueno el pasado martes. Hoy ya sí o sí vamos a tener la propuesta de borrador para la Constitución en algunos artículos. Una jornada más rápida que las anteriores, gracias al llamado a primera hora de la tarde del vicepresidente de la Convención Constitucional. Una nueva forma de configurar o redistribuir los tiempos en el debate para efectos de hacerlo más eficiente. 16 normas con 48 votaciones, donde abriendo el debate se determinó el cambio de nombre del capítulo de Poder Judicial a Sistema de Justicia. 106 votos a favor, 44 en contra y 1 abstención. Una jornada más eficiente, por ello no menos intensa, con argumentos a favor y en contra del llamado pluralismo jurídico, que busca abrir la puerta a tribunales indígenas. ¿Cuáles serán los límites de los posibles sistemas jurídicos propios de los pueblos originarios? Entre los puntos planteados está el respeto irrestricto a los derechos fundamentales, que sea solo para conflictos entre miembros de una comunidad y que exista también la opción de someter cualquier caso al sistema nacional judicial. Creo que es muy importante hacer estas adecuaciones para que nos permita tener una redacción que haga compatible el ejercicio del pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico conlleva aceptar la coexistencia en un mismo espacio y tiempo de varios órdenes jurídicos, negando de esta forma la exclusividad estatal en la producción de normas jurídicas. Lamentablemente me da la impresión que se quiere crear un separatismo en el país, un separatismo indígena. La verdad que el pluralismo jurídico existe en democracias que cuentan con sistemas de justicia, los cuales operan de una manera perfectamente consistente. Si bien la norma que consagra el principio de pluralismo jurídico no logró los 2/3, sí sobrepasó la mayoría, por lo que podrá ser discutido nuevamente. Se rechaza, pero es un rechazo que no debe ser interpretado como una manifestación de voluntad contraria al pluralismo jurídico, en mi opinión, sino más bien la necesidad, este es el modo en que yo lo interpreto, la conveniencia de que el artículo, antes de formar parte de la nueva Constitución, reciba una segunda lectura. Misma suerte corrió el párrafo 2 del artículo 15, que buscaba fijar una perspectiva de plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad. Una votación que aún sigue durante esta jornada y también este viernes cuando se vote en particular las normas ya aprobadas en general propuestas por la Comisión Forma de Estado. Bien, eso es lo que ocurrió con la votación del primer informe de la Comisión Sistemas de Justicia. Veamos ahora qué es lo que pasó en el informe de la otra comisión, de Forma de Estado. También se abordó primero en general, luego en particular, y ahí fue el rechazo de las llamadas asambleas legislativas regionales lo que se robó la atención. El artículo 25 regula la Asamblea Legislativa Regional.
Fue una de las votaciones que se robó las miradas durante la segunda jornada clave de la convención. 100 votos a favor, 51 en contra y 2 abstenciones. Ruidos en la sala porque el artículo quedaba rechazado. La norma buscaba empoderar a las regiones sin tener que esperar al Poder Central a través de un órgano de representación popular dotado de potestades legislativas. Aquí hay formas de ver cómo se debe organizar el sistema político, cómo se debe organizar la administración del Estado, y eso no representa más a la izquierda o a la derecha. No puede existir dualidad de legislaciones. La votación del día de ayer, que puede ser igual a otros sectores, tiene que ver con que pueden haber miradas comunes, pero no hay ningún acuerdo. Se están dando coincidencias espontáneas en lo que distintos sectores nos parece que son muy malas propuestas. Y por eso al llegar al Pleno, sin necesidad ni siquiera de concertar ningún tipo de alianza, nos damos cuenta de que estamos votando en contra de las mismas normas que nos parecen malas ideas. Dentro de los votos en contra no hubo solo convencionales de derecha, sino que también del PC y el PS. Quienes rechazaron aseguran que el exceso de atribuciones legislativas de las asambleas regionales pueden ser perjudiciales. Una votación que llama la atención porque Frente Amplio y Partido Comunista, pese a ser del mismo conglomerado, la enfrentaron de forma distinta, dejando en evidencia que existen diferencias. ¿Podrían estas tensionar a la coalición? Nosotros no estamos pensando en las votaciones exclusivamente en el gobierno del presidente Boric, y votamos por convicciones políticas y no nos movemos por presiones. Y esas divergencias, lejos de opacarlas, de invisibilizarlas, se tienen que expresar para que puedan haber acuerdos a posterior de la divergencia. Hay diferencias que dicen relación con temas puntuales. Yo no comparto que estemos divididos. Ahora es el espacio de seguir conversando, de llegar precisamente a esos puntos de encuentro. Es solamente ir solucionando nudos críticos que se manifiestan en votaciones y que son diferencias políticas absolutamente legítimas. Durante esta jornada fue el propio presidente Sebastián Piñera quien también se refirió al trabajo que está haciendo la convención durante estos días. Una constitución no es un programa de gobierno. En el diálogo que se está desarrollando en la Convención Constitucional, falta mejor voluntad, falta comprender ese aspecto trascendental de proyección, porque si terminamos con una constitución que nos sigue dividiendo, no vamos a haber resuelto el gran desafío que tenemos. Hacer una constitución no para que cada uno ponga en la constitución todo lo que quiere, sino que hacer una constitución para todos los chilenos y para muchas décadas. Vamos por Chile, desde que comenzó este clave proceso, ha pedido a la oposición hacer mayores esfuerzos para lograr acuerdos y que su postura sea escuchada. La izquierda, sobre todo la coalición que va a asumir el poder en marzo, tienen los votos para escribirla solos. Se ponen, la verdad que se ordenan ellos y tienen los 2/3 para escribir cualquier artículo. No es una constitución transversal, no tienen ganas de buscar acuerdo con nadie más. Nosotros seguimos trabajando porque nuestra misión es tratar de hacer una buena constitución. Y por lo mismo seguimos trabajando en indicaciones, seguimos viendo qué podemos presentar y defender nuestras posiciones. El reloj ha marcado pasada la medianoche los últimos 2 días de votación. Extensas jornadas de deliberación que comienzan a tener frutos. Escribir el que podría ser el borrador de carta fundamental que la Convención Constitucional le presente a la ciudadanía. Y revisemos qué fue lo que ocurrió el día viernes, ahí al término de la semana. La Comisión de Forma de Estado, sus normas, su primer informe, se empezó a votar en particular, es decir, analizar el detalle. El Pleno de la Convención aprobó que Chile sea un Estado regional, plurinacional e intercultural. Por más de 12 horas, los constituyentes debatieron y votaron sobre cómo dar más poder y autonomía a las regiones. No hay descentralización ni autonomías regionales reales en Chile. Por eso nace esta propuesta de un nuevo Estado. Terminemos con esta decisión entre 4 paredes. Hemos encontrado artículos y posturas maximalistas que pareciera buscar innumerables transformaciones, pero sin pensar demasiado en sus posibles efectos. No nos llenemos más de burocracia, no nos llenemos más de políticos. Hacer parte hasta la última localidad de Chile en el quehacer nacional. Nunca más en las regiones, nunca más. Fue parte del intenso debate que por hora se desarrolló este viernes en la Convención Constitucional. La tarea de hoy, votar en particular las normas de forma de Estado. Avanzaremos a un Estado regional. La Convención avanza porque con el Estado regional ganan las regiones y gana Chile. Atención, Chile.
La discusión estuvo centrada en la descentralización y la importancia de las regiones, por lo que el artículo 1 se convirtió en uno de los protagonistas. Este determina que Chile pasa a ser un Estado regional, plurinacional e intercultural. ¿Qué dice actualmente la Constitución? El artículo 3 establece que el Estado es unitario y que la administración será funcional y territorialmente descentralizada. Convoca al país a pensarse distinto de tal manera que podamos distribuir y redistribuir el poder a lo local, a lo regional y finalmente a lo nacional. Estamos entregándole una total autonomía a las regiones y nos estamos olvidando también de la labor y importante trabajo que realiza el Estado central chileno. En votación. Aprobado el inciso primero del artículo 1. Aplausos porque por más de 2/3 del Pleno, finalmente la norma que determina que Chile sea un Estado regional, plurinacional e intercultural fue aprobada. El artículo que quedará en el borrador de la nueva Constitución agrega que este estará conformado por entidades territoriales autónomas donde se preserve la unidad e integridad del Estado. Un artículo que incomoda a Vamos por Chile, quienes intentaron establecer sin éxito el concepto de descentralización. 41 votos a favor y 111 votos en contra. Queda rechazada la indicación renovada número 2. Un Estado regional, pero bien construido y bien reglamentado, va a ser un aporte y un cambio en 180 grados de cómo se gestiona el poder en nuestro país y terminar derechamente con el centralismo exacerbado. Si hablamos de un Estado regional, no puede ser una cáscara, tiene que tener efectivamente grados de autonomía mayor. Como dicen, ya se ha pasado a varios pueblos. Están creando un Estado, a mi juicio, federal a la chilena, con demasiada competencia. Una jornada que tuvo declaraciones cruzadas entre los mismos conglomerados. Esto luego que algunos militantes del PC, en conjunto con el PS y Vamos por Chile, rechazaran las asambleas legislativas regionales en la votación en general. El Partido Comunista, antes Partido Obrero Socialista, fue fundado por Luis Emilio Recabarren en Iquique. Es paradójico que ahora algunos de sus miembros estén en contra del Estado regional. Los invito a pensar desde las regiones, no desde Santiago. No me parece responsable que Cristina Dorador haga ese tipo de declaraciones haciendo alegorías de ese tipo. Ese no es el nivel de debate que buscamos. Otra de las votaciones de la jornada fue el artículo 4, que agrega el concepto de maritorio en la Constitución, es decir, que se reconoce la importancia del mar. Esta norma va a volver a la comisión para una segunda propuesta por no haber alcanzado el quórum de los 2/3, pero sí la mayoría de las y los convencionales presentes. Buscar un maritorio que empiece a violar los derechos internacionales nos preocupa enormemente. No nos hace ninguna referencia al derecho internacional, asunto, digamos, que es distinto a lo que ocurre en la definición de territorio. Y por eso que nos parece a nosotros que es indispensable corregir esa redacción. El no alcanzar los 2/3, pero sí la mayoría de los votos, ha sido una estrategia utilizada por los convencionales para poder aprobar normativas con la posibilidad de hacerle nuevas modificaciones. Que hay normas que hay que perfeccionar, que llegaron a este primer informe, pero que de todas formas hay que perfeccionar. Entonces, efectivamente estamos tratando de hacer los cálculos para que no tengan los 2/3, ¿cierto? Los 103 votos, pero sí tengan más de 78 para que no se caigan completamente y puedan volver a la comisión para hacer indicaciones. La próxima semana la labor de la convención continúa, días de intenso trabajo que buscan plasmar en un borrador la propuesta de constitución que se presentará a los chilenos, quienes deberán aprobarla o rechazarla. Bueno, precisamente queremos profundizar en lo que veíamos ahí en esta semana clave en la Convención Constitucional. Estamos con algunos representantes de la Convención. Saludamos primero a Poliana Rivera de Vamos por Chile. Muchas gracias por acompañarnos acá esta mañana. Muchas gracias, Patricia, por la invitación y también a mis colegas constituyentes, Adolfo, Fuad. Muchas gracias. Saludémonos al tiro a Adolfo Millabur, convencional de escaño reservado del pueblo mapuche. Muchas gracias por estar aquí también esta mañana. Manuel y Patricia. Y a Fuad Chaín, convencional del colectivo de la Prueba. Fuad, también gracias por estar aquí esta mañana. Hola Patricia, ¿cómo estás? Saludar a Poliana y a Adolfo. Claro, ahí, bueno, pasaron muchas cosas esta semana. Tratamos de resumirlo en algunas de las notas que salieron al aire en el noticiero para recordar más o menos en términos concretos cuáles eran los distintos temas, los conceptos, el contenido que se fue abordando y cómo ya se empieza a
a escribir, a llenar esta hoja en blanco, que era como se había definido originalmente esta nueva Constitución. Por eso quiero conocer primero la opinión de ustedes respecto a lo que vimos, a cómo se fue desarrollando las votaciones, la exigencia que hay de lograr amplias mayorías, estos 2/3. ¿Cómo evalúan ustedes lo que ocurrió, Poliana? Bueno, efectivamente, Patricia, la semana que pasó fue una semana maratónica intensa, donde hicimos un trabajo extenso hasta la madrugada en el ex Congreso, en el Pleno, y donde finalmente mi sector estamos atentos a lo que está pasando. Vemos que es una constitución, aunque se ha aprobado inicialmente las primeras normas de lo que va a ser esta Carta Magna, pero estamos muy atentos, y lo mismo yo hago el llamado a todos los televidentes y a Chile, a que sigan muy, muy de cerca todo lo que se está aprobando en la Convención Constitucional. Se aprobó el informe entregado por la comisión en la que yo participo, Forma de Estado, un Estado regional, plurinacional, intercultural. ¿Y qué pasa? O sea, estamos hablando de un Estado regional, en el fondo un Estado federal disfrazado, donde vemos que cada una de las regiones va a tener una total autonomía, y nos olvidamos de la potestad y el trabajo que hace el nivel central, el Estado chileno, y a la vez un Estado plurinacional, donde nos olvidamos también de lo que somos nosotros como nación, como historia, como Chile, al dividirnos en naciones, porque la definición de un Estado plurinacional es naciones. En este caso van a ser naciones indígenas, además de regiones divididas. Entonces todo eso hay que tomar mucha atención, cómo se va conformando este Estado, qué pasa con la institucionalidad de nuestro país. O sea, nosotros tenemos una institucionalidad, una historia institucional valiosísima, una riqueza histórica que nos conformó como ciudadanos, como nación chilena. Entonces todas esas cosas no podemos perder la identidad. Sí estoy a favor de todas maneras de profundizar en la descentralización, y que finalmente las regiones, como mi región, la región de Arica Parinacota, podamos conseguir el desarrollo, el progreso y la equidad entre Queremos las regiones. profundizar precisamente en eso, porque ahí hay varios temas. Por un lado, cómo darle más poder, cómo concretar realmente la descentralización. Solo recordar a quienes nos están viendo, se aprobó ese aspecto en que se habla del Estado regional, plurinacional e intercultural. Sin embargo, se rechazó lo que tiene que ver con el concepto de asambleas legislativas regionales. Eso vuelve a la comisión y hay que ver cómo se redacta nuevamente ese aspecto. ¿Cuál es la mirada que tiene Adolfo sobre lo que vimos esta semana? Bueno, lo que pasó en la semana fue intenso, y yo creo que se discutieron cuestiones de fondo que tienen que ver con la concentración del poder, especialmente cuánto tiempo ha sido desde que se ha conformado la República. Y se debatió eso, y creo que ganó la posición por más de 2/3 de poder descentralizar el poder. Aquí no hay ninguno de los convencionales que ha dicho que quiere desmembrar el país, sino que descentralizar el poder desde lo local, desde lo regional y finalmente en el centro, que como fuente de impulsión política. No hay nada, digamos, que amenace el funcionamiento del Estado. Y entonces, en ese sentido, hay demasiadas caricaturas. Hay un artículo que dice que Chile es único, indivisible, que se aprobó con una amplia mayoría. O sea, hay uno de los artículos muy importantes que dice que tiene que ser el Estado chileno es único e indivisible. Y eso asegura completamente todo tipo de teorías que son caricaturas. Pero bueno, lo que pasó es que hoy día estamos dando un paso hacia adelante con respecto a la descentralización, que muchos daños le hace a las comunas y a las regiones que están lejos de los centros del poder. Claro. En ese mismo sentido, Fuad, a ver, ¿qué percepción tiene sobre lo que pasó durante esta semana? Pero también abordando ya directamente estas definiciones, lo que tiene que ver con cómo se va a organizar el país, que en cierta medida también tiene que ver con lo que están viendo ahí en el sistema político. Por supuesto, a ver, yo creo que aquí hay varias conclusiones esta primera semana. Lo primero que hay que ajustar el reglamento, porque si no, con este ritmo no vamos a llegar con la propuesta de aquí al 4 de julio. Necesitamos ser más eficientes en el uso del tiempo y necesitamos de alguna manera también, por ejemplo, en el Pleno poder corregir algunos aspectos de normas que tuvieron que volver a la comisión, pero que había cierto consenso, no solo de que había que arreglarla, sino que la orientación de la que había que arreglarla. Pero no hay ninguna posibilidad de presentar nuevas indicaciones en el Pleno, y eso dificulta la tramitación y hace que entonces se tengan que volver las normas. Segunda gran conclusión, no hay colectivo chico.
en el Pleno. Los 2/3 tienen un sentido, que es construir acuerdos muy transversales y por lo tanto el excluir a colectivos como el nuestro, por pequeños que sean, o a personas que piensan muy distinto en la conversación, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, como pasó en la discusión en general, en una materia, por ejemplo, en forma de Estado, Chile Vamos, Colectivo del Apruebo y el Partido Comunista, ¿no es cierto?, rechazamos en general una norma, es decir, las mayorías son muy móviles. ¿Por qué? Porque tiene que ver con ciertas visiones, concepciones, o porque efectivamente tenemos que ajustar ciertas materias que nos parecen preocupantes. Y creo que entonces el Pleno ha cumplido el rol. ¿Por qué? Porque hay muchas normas que han sido devueltas, no porque se esté en contra de la idea, sino que porque hay que remirarlas. Por ejemplo, en materia de forma de Estado, estamos todos de acuerdo en la descentralización. Estamos todos de acuerdo en que tenemos que darle más facultades, más poder, más musculatura a los gobiernos regionales que están más cerca de la gente. Y por cierto, también a los municipios. Adolfo lo sabe bien, que fue alcalde. Pero yo les quiero decir que en mi territorio nadie nos estaba pidiendo que tuviéramos congresos, asambleas legislativas, que son congresos regionales con facultades legislativas, sino que, en definitiva, lo que hay que hacer es ver cómo tenemos la implementación de las leyes a través de facultades reglamentarias, de ejecución de ley, que sean apropiadas de acuerdo a la realidad de cada región. Es decir, cómo descentralizamos el poder a partir de lo que tenemos, un consejo regional y un gobernador regional elegido democráticamente, dándole más atribuciones, dándole más recursos, dándole más musculatura, pero queremos combinar la descentralización eso con la desburocratización y no al revés. Profundizando eso, ¿cómo concretar eso? Dándole más atribuciones a los actuales CORES. ¿Cuáles son las alternativas si es que no se aprobaran las asambleas legislativas regionales? ¿Cómo? Bueno, yo estoy de acuerdo primero con que nos definamos con un Estado regional, ¿ya? Que es un intermedio entre el Estado unitario, centralizado que tenemos hoy día y el Estado federal. Estoy de acuerdo con la definición plurinacional intercultural. Y tenemos que darle autonomía, que efectivamente los gobiernos regionales tengan personalidad jurídica propia, tengan, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener potestades no solo de ejecución, sino que también de administración y de regulación. Y eso tiene que estar establecido con un sistema desde la Constitución de transferencia permanente de competencia y que el Congreso pueda luego transferirle más competencias todavía a las que tienen. Y por lo tanto, esto tiene que ser un proceso que tiene que irse profundizando y que tiene que conversar con las autonomías municipales, con las autonomías comunales y también con lo que se ha establecido, que es poder tener autonomías territoriales indígenas. Bueno, esto tiene que ser un sistema que funcione, que vaya avanzando con gradualidad, pero a mi juicio no podemos desmantelar el Estado central. Y en esto quiero hacer un punto muy breve, porque tiene un rol irrenunciable, que es corregir las desigualdades entre una región y otra. El riesgo de solamente establecer el principio de solidaridad, pero no darle la facultad al Estado central, es que regiones como la mía, la Araucanía, que es una región pobre, rezagada, va a seguir siendo pobre, rezagada. No queremos autonomía para administrar pobreza. Queremos una autonomía que nos permita salir adelante, pero sobre la base de un principio de justicia y equidad territorial que el Estado central sé que no puede Poliana quiere hablar, Sí, pero quiero que le responda Adolfo, porque sé que está ahí en el otro extremo de la postura planteada por... Sí, yo creo que hay varias cuestiones que dejar claras ante la población. Primero, lo que se resolvió en la forma de Estado a nivel regional. Y claro, hay un debate de si tiene facultades legislativas o atribuciones legislativas la Asamblea Regional. Pero de fondo está también la bicameralidad. Hay una cuestión que no se dice. Entonces hay que discutir más de fondo ese aspecto, que hay algunos que no están de acuerdo que sea unicameral, y yo estoy de acuerdo que sea unicameral, y otros dicen que se mantenga el Senado. Entonces, ahí hay un punto que yo creo que no se dice, pero que también está detrás de ello. Debieran ser temas que se debiesen conversar en conjunto. Lo digo porque están en comisiones distintas. Es el punto. Yo creo que tenemos que hablar en esta semana, en lo que viene, en el corto tiempo, porque nos queda re poco tiempo para ponernos de acuerdo, cómo resolvemos el tema de los contrapesos, sobre todo de las regiones versus el centro político, que de una manera ha sido siempre. Pero no hay que confundirse. La comisión donde yo soy parte, que fui coordinador hasta el viernes, nos faltan 2 informes todavía que hacer. Plantear de qué manera configuramos el poder local, los gobiernos comunales, también las autonomías indígenas y los territorios especiales. Eso está en carpeta, lo tenemos que entregar al Pleno, es mandato del Pleno. Pero nos falta el más importante, que es la carga y la carga tributaria. Entonces, lo que plantea FUAT, efectivamente ahí tenemos que proponerle al país de qué manera la riqueza que tiene Chile, cómo se distribuye. Y eso todavía no se ha debatido. Y nosotros queremos plantear una cuestión que asegure el equilibrio y sobre todo la redistribución de los recursos también de manera con principios de solidaridad, con principios de equidad,
territorial y también con el principio de justicia. Y eso es parte de las reglas y los mandatos que nosotros tenemos que proponer. Por lo tanto, no tenemos que adelantarnos a juicios de que van a haber pobreza más en un lado que en otro, porque eso no está en debate todavía. Poliana. Bueno, yo creo que tenemos que tomar mucha atención a lo que pidió Chile. Chile no quiere más desigualdad, Chile quiere desarrollo, Chile quiere que avancen las regiones, quiere unión, quiere identidad, no perder nuestra identidad nacional. Un Estado plurinacional puede terminar con nuestra identidad chilena. Además, hablamos de un Estado regional y finalmente es un Estado federal disfrazado, porque van a tener estatutos regionales, van a tener reglas, legislaciones particulares, van a funcionar de manera totalmente autónoma. Entonces, ¿qué causa esto? Yo soy de la región de Arica-Parinacota, una región que no tenemos recursos, somos pobres, una región, y somos la puerta norte de Chile, bifronteriza con Perú y Bolivia, una región que deberíamos considerarnos bastante importante, pero no tenemos los recursos económicos. ¿Qué va a pasar cuando nos den toda la autonomía? ¿De dónde vamos a sacar nosotros recursos para poder crecer y desarrollarnos y solucionar todos los problemas con la migración? Todas las necesidades. ¿Qué le parece el aspecto que mencionaba justo en ese punto Adolfo, que dice que todavía ese detalle no está resuelto, lo que tiene que ver con la distribución de la riqueza, de este concepto de solidaridad, que no haya una región que se vea más aventajada que otra? Sí, lo que pasa, Patricia, es para muestra un botón. Si estamos hablando de un estatuto regional, estamos hablando de una mini constitución para cada una de las regiones. Y eso se devolvió a la Comisión de Forma de Estado para ser debatida y ajustada, pero finalmente los ajustes, ¿qué tanto van a recibir? Nosotros, mi sector, representamos a muchos chilenos, a millones de chilenos, que lamentablemente no se han visto representados en lo que se ha aprobado para esta nueva Constitución. Entonces, estamos viendo que no hay igualdad, estamos viendo que es una Carta Magna que no está representando a todos los chilenos. Lo que plantea Poliana es una contradicción, porque dice que tiene una comuna, una región súper pobre y que es producto del sistema. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? ¿Seguir dependiendo y pidiéndole por favor al centro que nos traiga los recursos? Que no ha tenido función eso, no ha resultado. Lo que estamos proponiendo es descentralizar el poder en tanto tomar decisiones, pero también cómo se financia. Que no estemos expuestos a los gobiernos de turno de qué manera nos financiamos y tenemos que venirle a besar la mano a un ministro para poder conseguir los recursos que necesitamos en las regiones. Yo fui alcalde, como usted bien sabe. Teníamos que viajar cada cierto tiempo a entregarle las peticiones al ministro y eso duerme siempre en las peticiones. Y eso no está bien. Entonces estamos descentralizando el poder, no estamos creando nada que no sea que amenace la integralidad y la cohesión social. Es muy importante tener claro eso. ¿Vamos a escuchar a Fuad? Sí. Luego Poliana. Yo estoy de acuerdo con el diagnóstico que plantea Adolfo. Yo creo que todos quienes hemos representado las regiones lo hemos vivido, ¿ya? Y el centralismo mata. Hay un alcalde de mi comuna, Curacautín, un exalcalde que decía que Dios está en todas partes pero atiende en Santiago. Y esa es una dura realidad que se vive y se palpa. Y yo creo que uno de los grandes consensos es la necesidad de descentralizar, de distribuir poder a los territorios, a las comunas, a las regiones, indudablemente. Pero hay preocupaciones, porque a mí me parece que burocratizar el Estado, por ejemplo, estableciendo asambleas legislativas regionales, no tiene mayor sentido, ¿ya? Creo que eso en definitiva es algo que hay que revisar, porque no tiene que ver con la descentralización del poder, tiene que dar facultades legislativas, cuando en realidad lo que debiesen hacer los gobiernos regionales tienen facultades normativas y reglamentarias para que cuando se dicte una ley, el reglamento se ajuste a la realidad de cada región. Es cierto, podemos discutir luego el tema tributario, la posibilidad de tener impuestos regionales, creo que es importante, la posibilidad de dar beneficios para incentivar cierta actividad económica, pero luego cuando hay que distribuir hay un rol que es fundamental, que el que tiene que distribuir al final, porque el que recauda es el gobierno central y no le estamos dando las herramientas para poder distribuir de manera equitativa. Entonces no sacamos nada con decir que las riquezas tienen que distribuirse de manera solidaria, justa, equitativa, si luego le quitamos las herramientas, la musculatura, le quitamos la caja de herramientas para poder hacerlo a quien tiene que hacerlo. Y eso es un problema. Por eso es que a mí me parece que esto indudablemente hay que mirarlo de cara a la discusión que hizo Adolfo. Yo sé que esa no era la intención probablemente. Por eso que era importante devolverlo a la comisión y ahí no se alcanzaron los 2/3 para hacer estos ajustes. ¿Por qué? Porque de lo contrario, aquellas regiones más ricas en recursos naturales o en inversión, bueno, van a seguir siendo más ricas, más poderosas, más grandes, y aquellos territorios aislados, rezagados, pobres, a veces zonas de sacrificio, zonas aisladas, bueno, van a seguir con mayores dificultades, con más autonomía,
pero no con más desarrollo, con mejor calidad de vida. Y eso es algo que, a mi juicio, hay que saber compatibilizar, y para eso hay que conversar mucho todavía entre las distintas comisiones, y las normas que volvieron tienen la posibilidad de mejorarse. Juliana. Para que entiendan un poco los televidentes también, pero yo creo que esto es importante que la ciudadanía pueda entender cómo funciona. Es muy complejo. Pero yo voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la región de Antofagasta, la región de Arica Parinacota. La región de Antofagasta con la minería es una región riquísima. Nosotros no tenemos esos recursos. Si van las regiones cada una a tener su autonomía, no solamente en la administración de sus recursos, en la toma de sus decisiones, sino va a ser una autonomía legislativa, ni siquiera se va a consultar al nivel central. Entonces, ¿qué va a pasar con la solidaridad entre las regiones? ¿Qué va a pasar con la equidad? El trabajo que finalmente hace el Estado chileno, que es fundamental, eso no lo podemos obviar. Está bien, queremos que las regiones avancen y puedan tomar sus decisiones cuando se les entreguen los recursos, que el gobernador regional, que las municipalidades, que los alcaldes. Adolfo, que fue alcalde, la facultad de los alcaldes es fundamental. Eso lo vamos a ver próximamente en la Comisión de Forma de Estado. Ahí tiene que apuntar la descentralización. A sus autoridades que están cercanas a los ciudadanos, a las juntas vecinales, a las organizaciones comunitarias. Ahí tenemos que apuntar a la descentralización. ¿Qué quiere la gente? A través de sus alcaldes. Por eso también nosotros, como Vamos por Chile, la Comisión de Descentralización, presentamos una propuesta del Consejo de Alcaldes. La nuestra se rechazó. Y era igual a la del otro sector, y se aprobó la del otro sector. Entonces, es simplemente, al final se están aprobando estas normas y estos artículos también desde el punto de vista ideológico, y no miran el contenido y el valor y la importancia de lo que está escrito, lo que está propuesto. Lo que importa es para el beneficio de Chile, de todos los chilenos. Yo quería decir de que... Ir cerrando el punto. Dos cosas. Dice que era igual de la del otro sector, pero votan en contra igual. Si eran igual, entonces ¿por qué se vota en contra? Yo voté a favor. No hay voté a favor de la de ustedes respecto también. Al tema de la... hay una premisa falsa cuando se dice que si Antofagasta tiene los recursos, entonces va a resolver por sí solo. Eso es una premisa falsa e engañosa, porque lo que estamos planteando nosotros es que hay que trabajar la carga de la distribución tributaria. Eso hay que trabajarlo, todavía no lo hemos propuesto al Pleno, no lo conoce el Pleno. Y ahí se resuelve ese punto. No puede ser de que, y nosotros cuando estamos hablando de que tenga potestad legislativa en los asuntos que le afectan a la región, pero jamás nunca vulnerar lo que significa la legislación nacional. Para eso hay una Cámara de Diputados, ya sea bi o unicameral, que va a resolver de qué manera cuáles son las competencias que no pueden ser reemplazadas por la región. Por lo tanto, yo creo que hay una serie de cuestiones que no debieran estar como relato, porque lo que más importa aquí, que la semana recién pasada, Chile dio un paso hacia adelante en cuanto a la descentralización, y eso ya se aprobó. Y ojalá en el plebiscito también tenga el respaldo. Va a ser fundamental lo que se va a ver ahí en la Comisión Forma de Estado y de qué manera entonces se vuelve a redactar ese aspecto. Solo un último punto. Comisión Sistemas Políticos debiesen... ¿De qué manera trabajar de manera coordinada con Forma de Estado? Hubo ahí un reclamo que hizo el convencional Renato Garín, que supuestamente se estaba inmiscuyendo algunos temas de Forma de Estado en la Comisión de Sistema Político. ¿Cómo abordarlo? Porque es cierto, lo que tiene que ver con la distribución del poder en Chile o cómo nos organizamos, podrían estar ahí en colisión. Es cierto, hay distintas materias entre diversas comisiones que la frontera es muy difusa, aunque a mi juicio el tema legislativo claramente estaba en la 1 y la 2, y reconocen que lo asumieron para construir un acuerdo político, de alguna manera corrieron el cerco de sus facultades y lo que hicieron fue incorporar materias que eran propias de la comisión número 1, y bueno, ahí está el resultado. Todo eso se rechazó, volvió a la comisión, y claramente otro de los grandes aprendizajes de este primer pleno es que tenemos que conversar más entre las comisiones, tengo que ver materias que a lo mejor tenemos que tratar en conjunto, hacer comisiones unidas para poder tener cosas que sean coherentes, consistentes, porque si no, además vamos a llegar a la Comisión de Armonización, y la Comisión de Armonización va a tener que indicar muchas materias para que esta nueva Constitución no sea un collage, sino que efectivamente sea un texto armónico, coherente, que en definitiva se le pueda presentar a la ciudadanía y que luego sea aplicable, porque a veces podemos aprobar muchas cosas que justamente por contradictorias, por ser poco coherentes o porque a veces se construyen sobre presupuestos que no existen, terminan siendo inaplicables. Y creo que eso también es muy importante, mirar y discutir con un sentido realista para que esta nueva Constitución no solo sea aprobada, que no está garantizado, sino que además, ¿no es cierto?, una vez aprobada pueda regir. No nos va a pasar como la Constitución moralista del 28, ¿no es cierto?, que al final no tuvo aplicación práctica, era un texto lleno de buenas intenciones que nunca pudo aplicarse. Yo espero que eso no ocurra y para eso tenemos que conversar más, dialogar más, ponernos de acuerdo sin sectarismo, sin sectarismo. Mire, el presidente Boric, cuando fue a la convención,
El mensaje que dijo: no quiero que esta constitución sea una constitución partisana, es decir, que represente solo un sector, tiene que representarlo a todos. Yo lamentablemente he visto que se sacaron fotos, selfies con el presidente Boric, pero no lo han escuchado de su propia coalición de gobierno. Muchas veces actúan justamente con un ánimo bastante o sectario, o tratando de que simplemente esta constitución lo represente a ellos y no a todos. Yo lo que les pediría a quienes están en la coalición de gobierno: escuchen más al presidente Boric, escuchen su mensaje y que en definitiva seamos capaces de que esta constitución nos represente a todos, de verdad a todos, y no solo una parte de la sociedad chilena. No podemos repetir lo que ocurre con la constitución del 80, que es uno de los grandes problemas que tiene. Para que alcancemos a abordar todos los temas que estuvieron presentes esta semana. Ahí profundizamos harto en lo que tenía que ver con la comisión de ustedes de forma de Estado, de qué manera organizarnos en el país, pero abordemos lo que pasó en cuanto al tema judicial. Se estableció este concepto de sistemas de justicia, está también el tema ahí de enfoque de género, pero entre los artículos que no pasaron la prueba y que van a volver a la comisión está este que establecía el pluralismo jurídico, según el cual el Sistema Nacional de Justicia coexiste en un plano de igualdad con los sistemas jurídicos indígenas. A ver, primero tratar de explicarles un poco a quienes nos están viendo qué significa todo esto y con qué percepción quedan respecto a lo que se discutió. Poliana. Bueno, efectivamente, dentro de la Comisión del Sistema de Justicia se llevó, también fue la primera votación que se llevó al Pleno, sumamente importante, y también nos mostró, nos dio un inciso de lo que se viene, donde se aprobó el sistema, ya no es el Poder Judicial. O sea, ¿qué pasa con los poderes, con la historia institucional de Chile? O sea, tenemos los 3 poderes, pero ya no tenemos el Poder Judicial, ahora tenemos un sistema judicial. Entonces, ahí estamos viendo que estamos atentando contra la institucionalidad, la historia institucional de nuestro país. Ahora es un sistema judicial y a la par un sistema de judicial indígena. Nosotros, y yo por mi parte, siempre he estado a favor del reconocimiento de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. La cultura de los pueblos indígenas y originarios son valiosísimas para nuestro país. Es parte de nuestra historia. Pero no podemos dividirnos en la justicia, porque con este sistema judicial que se está creando paralelo, porque en el fondo está el sistema judicial nacional, el sistema judicial indígena, que sería para cada una, entiendo, para cada una de los pueblos originarios, o sea, para Rapa Nui, para los quechua, para los mapuche. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde va a estar la igualdad ante la ley? ¿Cómo vamos a funcionar? Entonces, todas son las interrogantes que nos hacemos. No podemos olvidarnos que una de las cosas principales de la Constitución que debe apuntar es que todos somos iguales en derecho y dignidad. Eso debe apuntar la nueva Constitución, debe prevalecer. Y con estos sistemas paralelos de justicia estamos haciendo diferencias. No vemos la igualdad ante la ley. Adolfo. Pasaron 2 cosas muy importantes, creo yo, en este debate del sistema de justicia. Uno, se aprobó un artículo que dice que tiene que ser con paridad de género y plurinacionalidad. Cuando se aprobó ese artículo, debo confesar de que me generó una emoción enorme como mapuche, como pueblo Primeras Naciones. Porque háganse la foto imaginaria de lo que es hoy día los tribunales de Chile. Si es con paridad de género, el paisaje cambia, pero pongan también los pueblos originarios en los entes donde se aplica, se toma la decisión de justicia. Es otro paisaje que va a tener Chile. No es un cambio cosmético, es una cuestión muy maravillosa y de fondo. Paridad de género, plurinacional. Eso es tremendamente grande para Chile. Lo otro, pluralismo jurídico. No es que se haya rechazado, no alcanzaron los 2/3, pero alcanzó 98 votos. O sea, 98 votos significa mejoremos el artículo y vuelve a la comisión y, como lo he dicho en otra parte, por cierto que tiene que tener más comprensión y hay algunas cuestiones, pero no es una falsedad de que son 2 sistemas paralelos. Eso no dice en ninguna parte del artículo, dice que son 2 sistemas que tienen que converger, que tienen que colaborarse y que por primera vez se pone en valor la cosmovisión desde la perspectiva de los pueblos indígenas, la justicia. No puede ser monocultural solamente de anglosajona, solamente de la cultura romana. Entonces, aquí hay 14.000 años de forma de ver la vida desde el punto de vista de la justicia. Y eso tiene que ponerse no como una dificultad,
sino que como un aporte de mejor convivir y, por cierto, buscar la justicia y la paz. Eso es lo que plantea. El pluralismo jurídico vuelve a la comisión. Espero yo que haga los ajustes que corresponde a esta comisión y dé el salto más grande que tiene que hacer Chile. Como buen atleta, retrocede varios pasos, eso es lo que pasó, y ahora va al Pleno nuevamente una vez que se mejore este artículo que consiguió 98 votos. Sí. Oye, lo primero es que estamos bien lejos de la tradición anglosajona en China en el sistema judicial. Si no, tendríamos una constitución muy breve como la de Estados Unidos, tendríamos un sistema de precedentes, pero yo creo que es un valor esto del pluralismo jurídico y además no hay que tenerle miedo. Hay un conjunto de países muy desarrollados que realmente admiramos y queremos compararnos con ellos que lo tienen sin ningún problema, ¿no es cierto? Canadá, Nueva Zelanda, un conjunto de países, entonces no le tengamos miedo. Además, ya lo tenemos incorporado este concepto en nuestro ordenamiento jurídico a través del convenio 169, que efectivamente reconoce esto. Entonces, a mí me parece que de repente se hace mucho alarde. ¿Cuáles son los problemas que tiene esta norma? Por eso que yo voté en general a favor y voté en contra en particular para que se revisara dos aspectos. Uno, el plano de igualdad. ¿Qué significa eso? Efectivamente, eso se da a entender que pueden ser dos sistemas paralelos y hay que resolver aquello, porque el plantearlo expresamente da justamente a entender de que pueden ser dos sistemas paralelos y no que tienen que coexistir integradamente, digamos. Y, por lo tanto, la Corte Suprema tiene que también tener un rol de unificación respecto a esto y, por lo tanto, cómo se integra el pluralismo jurídico dentro de nuestro sistema y no son dos cosas totalmente distintas, paralelas, donde nadie tiene muy claro a quién se le aplica cada uno de los sistemas. Pero para irlo explicando a quienes no están viendo, cuando dice Corte Suprema, es decir, que esté como última instancia. Exactamente, la Corte Suprema es un elemento unificador, ¿ya? Y por lo tanto hay que resolver eso. En plano de igualdad genera efectivamente interpretaciones que nos dicen relación con lo que probablemente motivó esta norma y eso hay que corregirlo. Lo segundo es que se incorpora como límite lo que se llama estándares internacionales. Eso es en el soft law, es decir, son meras recomendaciones de un burócrata de Naciones Unidas que se incorpora a nuestro sistema interno. Eso nos parece absolutamente inapropiado. Sí tiene que existir el derecho internacional, las normas y principios del derecho internacional. Esas sí son vinculantes, que es distinto a los estándares, ¿ya? Las normas y principios del derecho internacional son aquellos que están en convenciones, ¿no es cierto?, en tratados internacionales y que por lo tanto son vinculantes para Chile. Pero incorporar a nuestro derecho interno meras recomendaciones, ¿ya?, de un funcionario de Naciones Unidas que no está en un tratado, que no está en una fuerza, creo que eso puede ser tremendamente complejo y peligroso para nuestro ordenamiento jurídico. La definición de los estándares, de lo que se llama soft law, es que justamente no son vinculantes para los estados. Y nosotros lo estamos haciendo vinculante. Y hay consenso en que eso hay que corregirlo, hay que arreglarlo, ¿no es cierto?, y que debiera hacerse alusión a las normas del derecho internacional de los derechos humanos y no a estándares. Y eso creo que efectivamente se va a corregir, espero yo, en la comisión, y en un segundo informe puede tener viabilidad. Pero no hay que, si lo hacemos bien, si después la legislación tiene que definir bien cómo opera esto, porque no todo tiene que estar en la Constitución, puede ser una oportunidad efectivamente para poder ir resolviendo los conflictos que arrastra el Estado de Chile con nuestros pueblos originarios a partir de reconocer algo que los tratados internacionales que hemos firmado y ratificado nos obligan a hacer. Poliana, ¿coincide con que esos son los puntos a resolver o tiene otra mirada al respecto? No, yo tengo otra mirada, porque lo que pasa es que nos estamos olvidando de lo fundamental de la Carta Magna y la voluntad de esta nueva Constitución. La ciudadanía clamó por necesidades primordiales, los recursos económicos de nuestro país destinados para, bueno, aunque todavía no lo hemos visto, falta para que lleguemos a la etapa de los derechos fundamentales, pero no nos podemos olvidar que tenemos que también preservar los recursos para todo lo que se va a destinar para educación, salud, para lo que va a ser el nuevo sistema de pensiones. Entonces aquí estamos engrandeciendo el Estado, estamos creando más cargos públicos, más políticos. La ciudadanía no quiere más políticos, la ciudadanía quiere atención. La ciudadanía quiere que le solucionen sus problemas y ellos tienen toda la fe en esta nueva Constitución. Quieren asambleas legislativas, asambleas regionales, quieren poderes, sistemas judiciales nuevos. Todo eso implica dinero, gasto público, gasto fiscal. Pero todo eso tenemos que tomarlo en consideración, que de dónde vamos a obtener esos recursos. Y tenemos que darle prioridad a lo primero, a lo más necesario, a lo que pidió la ciudadanía y lo que pidieron los chilenos. No podemos olvidarnos de eso. Yo creo que, bueno, tenemos una mirada completamente distinta. Primero es una falsedad o una forma de engañar a la opinión pública, decir que estamos creando más cargos públicos. Estamos tratando de transformar y reformar lo que significan las cosas que creemos que están mal. Cuando nosotros hablamos de la Asamblea Legislativa, hoy día existe un Consejo Regional.
Ya existe un cuerpo colegiado, no estamos inventando nada distinto, lo que estamos diciendo es que van a tener mayores competencias y atribuciones. No es más burocracia, al contrario, se disminuye porque se deja más cerca de la gente el poder de decisión. Burocracia es tenerlo todo centralizado en las 4 manzanas del poder de Santiago. ¿Por qué tiene que venir un alcalde de Puerto Ibáñez, de alcalde de Chile, a pedir los recursos a Santiago muchas veces para poder resolver sus problemas que le afectan en lo local? Eso sí que es completamente inoperante e inoficioso y es caro para el país. Y nosotros queremos lo muy distinto, no estamos creando ningún cargo, lo que estamos haciendo más eficiente la forma de decidir a nivel lo más cercano a la gente. Eso es lo que estamos planteando. Y para ir cerrando, ¿qué es lo que se viene para esta semana? Entiendo que vuelve el trabajo a las comisiones, se está a la espera también de la emisión de otros informes de las comisiones. ¿Cómo va aquello? Bueno, esta semana efectivamente hay varias comisiones, la Comisión 2, la Comisión 1, la Comisión 7... Varias comisiones efectivamente están en proceso de recibir indicaciones al informe consolidado del primer bloque para poder ser aprobado en particular ese informe y despachado para allá al Pleno la próxima semana. Por lo tanto, estamos hoy día con intensas conversaciones para poder concordar esas indicaciones, porque no sacamos nada con que cada uno llegue con la suya, que se gane por un voto y que después rebote en el Pleno. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de conversar. Ayer yo estuve desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche en reuniones justamente tratando de concordar indicaciones. Ahora, saliendo de acá, me integro a otras reuniones con distintos colectivos para tratar justamente de hacer el mayor esfuerzo de acuerdo. Y para llegar a acuerdo hay una sola receta. Hay que tratar de convencer, pero también estar disponible para que a uno lo convenzan. Hay que pedir que los otros sean, pero también estar disponible para ceder. Si no, no hacemos concesiones recíprocas y entender de que probablemente la Constitución, o con toda seguridad, no va a ser exactamente como yo quiero. ¿Ya? Pero tampoco puede ser exactamente contraria a lo que yo quiero. Tenemos que todos ceder y construir esto en conjunto. Y creo que a eso nos obliga el quórum de los 2/3, conversar más, ¿ya? Bajar un poquito nuestras banderas, entender que no hay temas que tienen que ser irrenunciables antes de empezar a conversar. Y yo creo que cuando conversamos, a veces lo hacemos desde el prejuicio. Cuando derribamos el prejuicio, bueno, empezamos a buscar los puntos de acuerdo y no excluir a nadie. Si esta Constitución no puede excluir a nadie. ¿Por qué? Porque tiene que regir para los próximos 40 años y no puede ser la fotografía de una coyuntura. Eso sería un error, sería matar esta Constitución a los pocos años, y creo que nadie quiere eso. Queremos que sea una Constitución que realmente le dé estabilidad. Coincide, Adolfo, para ir cerrando... Solamente decir de que hay 2 comisiones que han entregado informe al Pleno, quedan las otras 5, y esta semana va a suceder eso. Hay un tema muy importante que quedó pendiente de tocar, que es el maritorio. Yo quiero decir que es un tema muy bueno. Estábamos conversando con FUAT antes de entrar al estudio, de que hay que mejorar ese artículo que fue rechazado en particular para poder volver a la comisión, pero hay que dejar de pensar de que Chile es una larga y angosta faja de tierra. Es una larga, ancha y profunda faja de tierra. Somos el 75% de nuestro territorio es mar y no le hemos puesto nunca atención y queremos dejar consagrado en la Constitución, junto con Tere Aguilera y varios otros constituyentes que hemos estado trabajando, de ponerle cariño a lo que significa tener tanto mar. Y además solamente lo usamos para poder sacar los recursos y botar nuestros desechos. Tenemos que ser capaces de poder dialogar en función de ecosistemas, de respetar el mar de manera como corresponde. Ya le mandé una propuesta de indicación para que trabajemos juntos. Poliana, para hacer... Bueno, a mí yo estoy totalmente de acuerdo y me encanta la mirada de FUAT de poder encontrarnos, dialogar, de que sea una constitución de todos. Pero la realidad es otra, porque a nosotros no nos han aprobado nada. Nosotros no nos escuchan. Nuestras propuestas no valen. Y hemos tenido propuestas muy buenas para Chile. Pero lamentablemente en la Constitución, en la Convención, nosotros nos acercamos, dialogamos, compartimos, pero no ha servido de nada. Y se olvidan que nosotros representamos a un sector de Chile. Se olvidan de eso. Por eso mi llamado es a que no terminemos con la institucionalidad de Chile, construyamos una Constitución que represente a cada uno de los ciudadanos, una Constitución que nos permita la igualdad de derechos, de dignidad. Eso es lo importante, ese es el llamado que yo hago, y no deformemos el Estado, por favor. Poliana, Adolfo, Fuad, muchas gracias por habernos acompañado acá esta mañana. Nos vamos a una pausa, estamos de inmediato de regreso con más aquí en Convención Constitucional.
Convención Constitucional. Bueno, estamos de regreso acá en Convención Constitucional y queremos siempre en este espacio considerar lo que va haciendo como trabajo. Tenemos que hablar de Chile. Estamos a esta hora junto a Manuel Sepúlveda, coordinador de Alianzas e Incidencia. Tenemos que hablar de Chile. ¿Cómo estás, Manuel? Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias por el espacio, Patricia. Sí, a ver, teníamos ahí un apoyo contemplado que lamentablemente no lo vamos a poder mostrar, pero si es que nos puedes contar así a grandes rasgos esto que fue el resultado del diálogo de más de 500 personas sobre el tema del sistema político. Sí, como contexto, desde el 2020, Tenemos que hablar de Chile, hemos desarrollado procesos participativos que tratan de combinar los procesos abiertos, donde cada persona pueda ser parte y participar, pero también buscar la diversidad de estos espacios. Sabemos que cuando la invitación es abierta, muchas veces personas que tienen más complicaciones de tiempo, tienen trabajos más complejos, no pueden ser parte de esta discusión, aun cuando estén interesadas. Por lo tanto, también hemos desarrollado espacios que buscan reflejar la diversidad del país, teniendo personas de distintas zonas, regiones, zonas urbanas, rurales, edades, niveles socioeconómicos, etc. Y lo que hicimos durante octubre y noviembre del año pasado fue una conversación, un proceso específico sobre sistema político, que fue uno de los grandes temas que emergieron durante el proceso abierto y gran proceso que desarrollamos durante el año 2020. Y ahí emergen algunas cuestiones que son muy interesantes justamente para la discusión que se está llevando a cabo. Así como a grandes rasgos, ¿cuáles fueron así las conclusiones con las que, o los aspectos con los que se fueron encontrando y tal vez sorprendiendo de esas respuestas? Fueron 3 preguntas fundamentales y si quieres podemos hacer un breve repaso por cada una de ellas. La primera pregunta es, ¿qué es para ti política? ¿Cómo debiese ser la política? Esa es la pregunta específica, ¿cómo debiese ser la política en Chile? Y lo primero es que en la conversación, son distintos grupos de conversación, uno puede decir que la política para las personas es lo que hacen los políticos y por lo tanto lo que se espera tiene mucho que ver con sus protagonistas. Y ahí hay 2 categorías fundamentales, una tiene que ver con la transparencia, otra tiene que ver con la participación. Se espera que la política sea un espacio abierto, sea un espacio en donde no haya lugar para aquellos elementos que muchas veces son vistos como espacios de corrupción u otro, y también participativo, y eso tiene mucho que ver, porque lo que nos dicen las personas es que entre más espacios de control, donde entre más abiertas las personas pueden estar mirando lo que pasa, probablemente entonces esa participación va a ayudar a la transparencia. No se trata de sustituir a los representantes, sino que se tenga un rol a través de esta participación. O sea, que se den las conversaciones, que se trata de llegar a acuerdos, pero que todo eso sea lo más público posible. Exactamente. Eso tiene que ver entonces con este primer gran punto. En una segunda pregunta, el ejercicio que se hizo en estos distintos grupos, como usted decía, se dijo, tenemos 4 actores, el líder de gobierno, el presidente, el Congreso, el gobierno regional y los alcaldes. Y la pregunta fue, si pudieses dar o quitar poder, ¿a quién se lo darías, a quién se lo quitarías y por qué? Un primer gran elemento que uno puede revisar es que las conversaciones van sobre todo sobre dar más poder. O sea, son muchas más las intervenciones que tienen que ver con otorgar poder que con quitar poder. Pero cuando uno va analizando a quién las personas prefieren darle más poder versus a quién quieren quitar poder, lo que uno ve es que son justamente las autoridades locales, el gobernador regional, los alcaldes, los que tienen mayor necesidad de dar más poder. Los que sienten más cercanos. Justamente, se siente que son más cercanos, se sienten que conocen de mejor manera la realidad y por eso también se presentan dentro de la conversación otras figuras como los concejales, como incluso los presidentes de la Junta de Vecinos, como, digamos, autoridades, representantes que son más cercanos y que por lo tanto... Los van a entender mejor. Exacto. Y ahí es bien importante aquello porque las exigencias que se tienen hacia los políticos, hacia los representantes, son similares desde los concejales hasta los senadores. No es que haya uno porque sí, que tengo más o menos confianza, pero sí se valora el conocimiento de la realidad local. Frente al presidente, la verdad es que las intervenciones son muy similares entre dar o quitar poder. Y lo que sí se puede ver es que frente al espacio legislativo hay una relación dentro de estas conversaciones de más distancia y en ese caso predominan las intervenciones que tenían que ver con quitar poder. Perfecto. Bueno, Manuel Sepúlveda, coordinador de Alianzas e Incidencia, tenemos que hablar de Chile. Muchas gracias siempre por contarnos esta mirada que ustedes tienen, cómo le van tomando el pulso a lo que se está desarrollando en la Convención Constitucional. Gracias, Manuel. Gracias a ustedes.
Nosotros estamos así ya llegando al final de esta convención constitucional, recordándoles siempre ahí que pueden seguir atentamente lo que tiene que ver con Tenemos que hablar de Chile con el WhatsApp de Constitubot. Ahí está, el más 569-99678-221. Y por supuesto, todos los detalles, lo que va pasando en la convención, ahí en 24horas.cl. Terminamos entonces este espacio aquí en la convención constitucional. Lo dejamos invitado a que siga en la compañía de TVN y también ahí revisando todas las informaciones en Canal 24 Horas. Que estén muy bien. Convención Constitucional.